Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Milena Beltrán Suárez, soy estudiante de segundo semestre de Contaduría Pública y el día de hoy vamos a tratar unos temas bastante importantes. Empecemos con una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado qué tan bien conocen a las personas que nos rodean? ¿O cómo nuestras acciones de hoy se inscriben en una historia más grande? Buscamos reflexionar nuestra relación con el otro, cómo nos entendemos en el tiempo y nuestro rol activo en la construcción de la sociedad. Empecemos con una pregunta. ¿Qué es la alteridad? La alteridad es como la condición del otro, del ser diferente, del ver a los demás como otra persona. Y no es solo reconocer que hay otros, sino reconocer la radicalidad de su otredad, que no solo es una versión diferente de mí, sino alguien con su propia subjetividad, con sus propios pensamientos, con sus propias experiencias y con sus propias perspectivas, con diferentes puntos de vista. No es solamente a quien tolerar, a quien comprender, es ese otro que me desafía, que me confronta, que me muestra mis propios límites, que me obliga a salir de mi zona de confort, a salir de mi yo, para ver el mundo desde otra perspectiva ajena. Un ejemplo claro es como los inmigrantes, que ellos tienen que salir de sus zonas de confort, de sus sectores para buscar como un mejor futuro. Entonces sería como ver esa otredad, esa realidad de ellos que ellos viven, que es algo diferente, es el otro que me rebasa. ¿Qué nos implica? Esto nos implica que debemos tener empatía, más allá de ponernos en los zapatos del otro, para realmente intentar entender el mundo desde sus zapatos, desde su perspectiva. Es muy importante el diálogo, no solamente imponer nuestro pensamiento, nuestra forma de dirigirnos hacia los demás, sino escuchar, una escucha activa, una construcción social. Esto nos obliga a escuchar, a entender, a negociar, a coexistir con los demás, con ese otro que me rebasa. Bien, vamos a continuar con el sujeto histórico en su macro y microhistoria. Microhistoria. ¿Qué es el sujeto histórico? El sujeto histórico es el actor, es el individuo que crea historia. La macrohistoria es esa historia de nuestra, no solamente de nuestras regiones, sino de aquella que ha construido historia a lo largo del tiempo. Un ejemplo serían como las guerras, las revoluciones, los cambios económicos. Esa sería la macrohistoria. La microhistoria es la que generamos a partir de nuestras realidades, de nuestras acciones, de nuestro actuar en la sociedad. Un ejemplo, pues todos podemos ser sujetos políticos, sujetos que crean historia desde nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar. Podemos generar un cambio y podemos hacer historia. El sujeto histórico aquí es el individuo común, la familia, el pueblo, los grupos locales, nosotros mismos. Buscamos comprender cómo las grandes estructuras sobreviven a partir de esto, ¿no? Eh, ¿Qué relación existen entre ambas, entre la macrohistoria y la microhistoria? Nos dice que no son concluyentes, sino son complementarias. ¿Por qué? Porque a partir de la microhistoria podemos crear la macrohistoria, podemos crear un cambio, podemos hacer historia, valga la redundancia. Cada uno de nosotros es un sujeto histórico, como ya lo había dicho, a partir de nuestra propia fuerza, de nuestra propia forma de actuar, de nuestras decisiones. Aunque parezcan insignificantes, uno dice, no, pues puede ser insignificante, pero no, sí está generando cambio, puede generar un cambio en las personas que nos rodean. El sujeto político no es solamente aquel que participa en la política, aquel que con un voto participa en la política, sino es eh, aquella persona que toma conciencia de las decisiones sobre el bien común, sobre el bien de los demás, sobre el bien propio, ¿no? Es como el ciudadano activo, consciente de su propia capacidad de intervenir en los asuntos de la comunidad.
no solamente con el voto, sino con su forma de ser, su forma de pensar, está generando ese ser político. Más acá de la polis significa que la política no se da solamente en los grandes escenarios, sino en el parlamento. Se vive en la comunidad local, en la vereda. Desde nuestros sectores, desde nuestra sociedad podemos ser seres políticos sin necesidad de incurrir en la politiquería, ¿no? Es defender nuestro pensamiento, defender nuestra forma de actuar a conciencia con los demás, es el poder de actuar en comunidad. En conclusión, para entender el otro que me rebasa, que sería la alteridad, necesitamos una perspectiva histórica, aquel sujeto histórico, aquel sujeto que genera un cambio, y una capacidad de acción en la comunidad, que es el sujeto político, que a través de su forma de ser, de su forma de pensar, va creando historia y podemos entender el otro que nos rebasa. Nuestra capacidad de transformar la realidad a través de la política. El sujeto político opera desde el reconocimiento del otro y se inscribe en la historia tanto en la macro como en la microhistoria. Y bien, ese sería nuestro tema a tratar el día de hoy. Muchas gracias.